¿Qué harías si tu propio hijo te llamara viejo y te echara de casa? Yo hice algo que sacudió a toda la ciudad. Mi foto salió en la primera plana del periódico. Hablaron de mí en la radio y en la televisión. Unos me llamaban héroe, otros un padre cruel. Y unos días después mi hijo, que me había quitado las llaves del apartamento, vino corriendo a verme y lloraba como un niño. ¿Qué fue lo que hice con nuestro piso familiar de 3 habitaciones? Ahora les contaré toda la verdad. Yo estaba de pie junto a la ventana de mi despacho, en el 7º piso del Instituto de Desarrollo Tecnológico, mirando el patio de siempre. Durante 47 años, cada mañana pasaba por esa portería, subía a este despacho, me sentaba en esta mesa. Empecé como un simple ingeniero en el departamento de desarrollo, llegué a jefe de laboratorio y después a subdirector técnico. En la mesa había un montón de documentos que debía entregar a mi sucesor, Fabiano Peralta, un enérgico candidato a doctor de 40 años. Un buen especialista, pero aún joven, impulsivo. Aprenderá de sus errores, como en su momento aprendí yo. En una caja de cartón estaban mis pertenencias personales. La foto de mi difunta esposa, Isabela, en un marco de plata. Regalo por nuestros 20 años de casados, años de matrimonio. Una taza con la inscripción, El mejor abuelo del mundo. Regalo de mi nieta Valentina en mi último cumpleaños. Diplomas y certificados de reconocimiento por mis largos años de trabajo honesto. Un viejo cuaderno de notas con tapas de cuero, donde anotaba planes y apuntes. Osvaldo, ¿de verdad se va usted? En la puerta apareció Magdalena, la secretaria que había trabajado conmigo los últimos 15 años. En su voz se notaba una tristeza sincera. Es hora, Magdalena. Todo tiene su tiempo. Hay que dejar espacio a los jóvenes. Pero usted todavía está lleno de fuerzas. Todos lo respetan, vienen a pedirle consejo. Vienen hoy y mañana me olvidarán. Así es el mundo. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Quizás se mude a la casa de campo? La casa de campo. La había vendido hace ya 5 años, cuando Isabela enfermó. Necesitábamos dinero para su tratamiento. Las medicinas, la operación, no sirvió de nada. El cáncer fue más fuerte que la medicina. Me quedaré en casa, leeré libros, veré la televisión. Mentí. En realidad no tenía idea de qué iba a hacer. ¿Cómo pasar esos días interminables? El trabajo no era solo una fuente de ingresos, era el sentido de mi existencia. Me daba la sensación de ser necesario, importante. Aquí me conocían, me respetaban, me pedían consejo. Y en casa no era más que un jubilado solitario. De camino a casa, me detuve en el supermercado, compré pan, leche y comida precocinada. No me apetecía preparar comida completa solo para mí. ¿Y acaso sabía cocinar? De eso siempre se había ocupado Isabela. El piso de 3 habitaciones en el centro de la ciudad me recibió con silencio. Sin Isabela, la casa había perdido el alma. Solo quedaban las cosas, los muebles, los recuerdos. Podía pasar horas sentado en su sillón favorito, hojeando sus fotos, leyendo sus anotaciones en el libro de cocina. Empanadas de carne, picadillo, cebolla, huevo, masa. A Osvaldo le gustan mucho. Estaba escrito con su letra ordenada. Yo ya no comía empanadas. No podía. Los primeros días de jubilado se arrastraban dolorosamente lentos. Me despertaba, por costumbre, a las 7 de la mañana y luego recordaba. No tenía a dónde ir. Desayunaba, leía los periódicos, veía la televisión. Al mediodía la soledad se hacía insoportable. Por la noche bebía cerveza y otra vez miraba televisión hasta altas horas. Me llamaban los colegas, preguntaban cómo estaba. Yo respondía que todo bien, que descansaba, que recuperaba fuerzas. A la semana las llamadas cesaron. Cada uno tenía su vida, sus problemas. Mi hijo Emiliano me llamó al tercer día. «Papá, ¿cómo estás? ¿Qué tal la jubilación?» «Normal, me voy acostumbrando». «¿Quizás vienes con nosotros el fin de semana?» «Valentina te echa de menos». «Iré, seguro». Pero el fin de semana Emiliano tuvo asuntos urgentes. Había que ir a casa de la suegra, a la que se le había roto el grifo. Después vino la fiesta infantil de Valentina. Luego alguna otra cosa. Yo entendía. No encajaba en su ritmo de vida. Los hijos adultos viven con sus propias preocupaciones, y no siempre hay lugar para los padres que envejecen.
Al final de la segunda semana, dejé de afeitarme todos los días. ¿Para qué? Total, nadie me veía. Podía no salir de casa durante varios días seguidos. Pedía comida por internet y solo hablaba con los repartidores. El piso iba entrando poco a poco en abandono. Platos sucios, la cama sin hacer, polvo en los muebles. Antes Isabela cuidaba el orden. Ahora no había quien lo hiciera. A las 3 semanas me visitó la vecina, doña Esperanza, una jubilada de unos 70 años que vivía un piso más arriba. Osvaldo, ¿cómo estás? Hace tiempo que no se te ve. Todo bien, doña Esperanza. Estoy descansando. Ella miró el apartamento, frunció el ceño por el desorden y el olor. Descansando. Más te valdría ir al médico. No tienes buen aspecto. Me miré en el espejo. En efecto, barba descuidada, camisa arrugada, mirada apagada. ¿Cuándo había caído tan bajo? ¿Quieres que te ayude con la casa? ¿Que haga un poco de limpieza? Gracias, no hace falta. Yo me las arreglo. Pero no quería arreglármelas. ¿Qué sentido tenía poner orden si mañana volvería el mismo desorden? ¿Para quién esforzarme? ¿Solo para mí? Por la noche abrí una botella de cerveza, luego otra. El alcohol adormecía un poco la tristeza, hacía que los programas de televisión fueran más soportables. Sin darme cuenta, de una botella al día pasé a 2, luego a 3. Entendía que me estaba dejando caer, pero no podía detenerme. Y lo peor, no quería que todo siguiera su curso. ¿A quién le importa un jubilado solitario? El sábado por la mañana, cuando aún estaba en la cama con la cabeza pesada después de la noche anterior, sonaron al timbre. Insistente, exigente. En la puerta estaba Emiliano con expresión seria y preocupada. 38 años, jefe de un importante departamento en una empresa constructora. Siempre impecable, siempre ocupado. Detrás de él estaban su esposa Rosario y Valentina. Hola, papá. ¿Podemos pasar? Claro, pasen. ¿Ha pasado algo? Emiliano miró el recibidor. Zapatos tirados, una chaqueta en el suelo, olor a aire viciado. Valentina, ve a ver unos dibujitos, le dijo a su hija. Tenemos que hablar con el abuelo. La niña obedeció y entró en la sala, encendiendo la televisión. Rosario se quedó en el recibidor, mirando con desaprobación el desorden. Papá, tenemos que hablar en serio. Emiliano pasó al salón y se sentó en un sillón. Por el tono de mi hijo sentí que algo no iba bien. ¿De qué quieres hablar? De lo que te está pasando. Mírate con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que te afeitaste? ¿Cuándo limpiaste el piso? ¿Cuándo comiste bien? Estoy jubilado, tengo derecho a descansar. Esto no es descanso, es degradación. Tienes depresión, papá, una depresión seria, que solo va a empeorar. ¿Y tú qué sabes de depresión? Lo veo. Has dejado de cuidarte, de cuidar la casa. La vecina llamó diciendo que estaba preocupada por ti. Doña Esperanza entonces fue con el cuento, aunque quizá hizo bien. Emiliano, solo necesito tiempo, acostumbrarme a la nueva vida. Ya tuviste un mes y cada vez estás peor. Emiliano sacó de una carpeta unos folletos coloridos. Encontré la solución a tus problemas. Tomé los folletos y los hojeé rápidamente. Residencia privada Años Dorados. Cómodas condiciones de alojamiento. Atención médica. Programas culturales y de entretenimiento. ¿Un asilo de ancianos? No podía creer lo que veía. No es un asilo. Es una residencia moderna para personas mayores activas. Mira las fotos. Excelentes condiciones, un territorio precioso, biblioteca, gimnasio. Emiliano, no soy un inválido. Solo tengo 66 años. Precisamente por eso estarás bien allí. Harás amigos, tendrás intereses, actividades. Allí viven personas cultas, antiguos directivos, ingenieros, médicos. No me voy a ningún lado. Esta es mi casa. He vivido aquí 30 años. Papá, tú mismo lo ves. Te cuesta estar aquí solo. Después de la muerte de mamá, después de dejar el trabajo. Dame tiempo. Lo superaré. No lo superarás, ya no lo estás superando. Puedes llegar al alcoholismo, a una decadencia total. Eso es asunto mío. No, no lo es. Eres mi padre, yo soy responsable de ti. En la habitación asomó Valentina. Papá, abuelo, ¿por qué están gritando? Todo bien, cariño. Solo estamos conversando. Emiliano hizo un esfuerzo por calmarse. Abuelo, ¿y por qué tu casa está tan sucia?
Preguntó la niña con inocencia. Me sonrojé. En boca de un niño aquello dolía mucho más. El abuelo está cansado, Valentina. Pero mamá dice que hay que limpiar todos los días. Mamá tiene razón. Emiliano esperó a que su hija volviera a la televisión y continuó la conversación. ¿Lo oíste? Hasta una niña ve que algo no está bien contigo. Pondré la casa en orden. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Pasado? ¿Y después volverás a dejarlo todo? Discutimos durante otra media hora. Emiliano enumeraba metódicamente los argumentos: supervisión médica, alimentación regular, convivencia, rutina diaria. Yo me resistía, pero sentía que las fuerzas me abandonaban. ¿Y qué pasará con el piso?, pregunté al fin. Emiliano dudó un poco. El piso, bueno, se puede alquilar o vender si hace falta. El dinero serviría para pagar la residencia. O sea que quieres echarme de mi casa, la que compré hace 30 años, donde viví toda mi vida consciente, donde murió tu madre. No echarte, sino ayudarte. No puedes vivir solo, es evidente. ¿Y pensaste en preguntarme mi opinión? Te la estoy preguntando ahora. Pero no estás en condiciones de tomar decisiones razonables. ¿Y quién lo decidió? ¿Tú? Yo y los médicos con los que me he consultado. Papá, la decisión está tomada. Mañana vendré, recogeremos tus cosas y te mudarás a la residencia. ¿Y si me niego? No te negarás, porque entiendes que es lo correcto. ¿Y si aún así me niego? Emiliano guardó silencio un momento. Luego dijo con frialdad: entonces acudiré al tribunal. Pediré que te declaren incapaz. Tengo testigos de tu estado. ¿Me estás amenazando? Intento salvarte de ti mismo. Entendí que había perdido. Mi hijo estaba decidido. Tenía el apoyo de su esposa, quizá incluso certificados médicos. Está bien, pero con una condición. ¿Cuál? Valentina debe saber la verdad, que el abuelo no está en un hospital ni enfermo, sino que simplemente se mudó a otro lugar. Emiliano se miró con su esposa. De acuerdo, ella lo sabrá. Y quiero que ella me visite. Por supuesto, cada fin de semana si quieres. Entonces dame las llaves. ¿Para qué? Hay que revisar el piso, ponerlo en orden antes de alquilarlo. Saqué lentamente las llaves del gancho en el recibidor. Me temblaban las manos. No sabía si de rabia o de impotencia. Es hora de ir a la residencia, viejo, dijo bruscamente Emiliano, arrebatándome las llaves. Basta de hacerte el independiente. La palabra viejo sonó como una bofetada. Nadie me había hablado así jamás. Ni siquiera los extraños me trataban con tanto desprecio. Emiliano, lo reprendió Rosario. ¿Qué Emiliano? Si es un viejo, tiene 66 años, ya no puede cuidarse solo. No soy un viejo, dije en voz baja. Soy tu padre. Un padre no se queda en un piso sucio dejándose llevar por la bebida. Esas palabras dolieron más que todo, porque en ellas había algo de verdad. Al día siguiente Emiliano llegó muy temprano. Trajo una bolsa grande y varias cajas. Empaca lo más necesario: ropa, medicinas, documentos. Yo guardaba mis cosas en silencio. Unas camisas, pantalones, ropa interior, artículos de aseo, la foto de Isabela, mis libros preferidos, los documentos. ¿Nada más? En la residencia hay todo lo necesario: muebles, ropa de cama, vajilla. Eché una última mirada al piso. El sofá donde con Isabela veíamos la televisión por las noches. La mesa donde cenábamos en familia cuando Emiliano era niño. El sillón junto a la ventana, donde leía los periódicos por las mañanas. Todo eso quedaba en el pasado. Vamos, papá. Nos esperan. La residencia Años Dorados estaba en las afueras de la ciudad, en un antiguo sanatorio. Un edificio de 3 plantas de los años 70, pero después de la reforma se veía decente. Una gran zona ajardinada con parque, senadores, un área de juegos infantiles que había quedado de otros tiempos. Emiliano tramitó rápidamente los documentos en la administración, pagó los 3 primeros meses de estancia, $1,500, y entregó mi historial médico. Yo estaba de pie con 2 maletas al lado y me sentía como un criminal escoltado a prisión. Bueno, papá, instálate. Aquí estarás bien, se apresuraba Emiliano. El personal es excelente, las condiciones son cómodas. ¿Cuándo vendrás? Pronto, cuando tenga tiempo. Ahora tengo un proyecto importante en el trabajo, pero vendré, seguro. ¿Y traerás a Valentina?
Claro que la traeré. Los dos entendíamos que eso difícilmente ocurriría pronto. La habitación resultó pequeña pero limpia. 2 camas, 2 armarios, una mesa junto a la ventana, mesillas de noche. Por la ventana se veían las copas de viejas palmeras. Mi compañero era Augusto Hernández, 72 años, militar retirado. Bienvenido al Club de los Padres Abandonados, me saludó con tono sombrío cuando Emiliano se fue. Aquí, más de la mitad somos como nosotros. ¿Cómo que abandonados? ¿Y cómo lo llamarías si no? Criamos a los hijos, los pusimos en pie, y cuando ya no nos necesitan, nos dejan aquí. Mi hijo vive en Bogotá, es un empresario exitoso. Si me llama una vez cada 6 meses, ya es mucho. Tal vez solo está ocupado. ¡Ocupado! Claro, ocupado, buscándole comprador a mi piso. Cree que no lo sé. Augusto me contó que había llegado a la residencia hace medio año. Su hijo vino de Bogotá, dijo que el padre no podía vivir solo. La edad, la salud, la seguridad. Firmó los papeles y se marchó. Desde entonces no apareció ni una sola vez. ¿Y tú? ¿Por qué terminaste aquí? Yo le conté sinceramente mi historia. Augusto asentía con comprensión. Es el esquema estándar. Primero la depresión después de perder a alguien querido o el trabajo. Luego los hijos empiezan a preocuparse. Después encuentran la solución ideal. Y al final, los viejos estamos aquí. Y los pisos en manos de los hijos. Pero mi hijo me prometió visitarme. Prometer no está prohibido. Ya veremos cómo cumple sus promesas. El primer día en la residencia me pareció un infierno. Despertar a las 7 de la mañana. Desayuno en el comedor común. Medio centenar de ancianos en largas mesas. Conversaciones apagadas. Tintinear de platos. Después del desayuno, paseo obligatorio por el recinto. Luego tiempo libre hasta la comida. Almuerzo a la 1. Siesta de 2 a 4. Merienda. Cena a las 6. Tiempo libre hasta las 10. Silencio nocturno. Como en el ejército o en un hospital. Sin planes propios, sin libertad de elección. Te acostumbrarás, me consolaba Augusto. Yo también tuve una crisis la primera semana. Quería escapar. ¿Y qué te detuvo? ¿Y a dónde iba a escapar? Mi hijo ya alquiló mi piso a una agencia. No tengo dinero. Tampoco familiares. En el almuerzo conocí a otros residentes. Clarisa Fuentes, 70 años, exprofesora de matemáticas. Su hija se fue a Estados Unidos hace 10 años. Manda dinero para mantener a su madre en la residencia, pero no viene y rara vez llama. Ricardo Solano, 68, ingeniero civil. Su hijo vive en la misma ciudad, pero dejó a su padre aquí diciéndole, con tus contemporáneos estarás mejor, y nosotros necesitamos espacio para vivir. Constanza Vergara, 73, médica general. Sus nietos la consideran anticuada y pesada. La nuera se queja del piso pequeño. Decidieron que en la residencia la abuela estaría más cómoda. Todos abandonados, todos innecesarios para sus propios hijos y nietos. ¿Y acaso nadie viene de visita?, pregunté. A veces, respondió Clarisa. En las grandes fiestas algunos aparecen, pero rara vez. Los días se arrastraban dolorosamente lentos. Participaba en las actividades comunes. Jugaba al dominó y al ajedrez, escuchaba conferencias de voluntarios invitados, veía espectáculos de aficionados. Pero todo eso no era más que una manera de matar el tiempo. Echaba de menos mi piso, mi ritmo de vida habitual, la posibilidad de hacer lo que quisiera, cuando quisiera. Allí cada hora estaba programada, cada acción reglamentada. Emiliano no vino ni la primera semana ni la segunda. Solo llamó una vez. «Papá, ¿cómo estás? ¿Ya te adaptaste?» «Normal. ¿Y cuándo vendrás?» «Pronto. Ahora tengo mucho trabajo. En cuanto me libere, iré». «¿Y Valentina? ¿Cómo está?» «Bien, estudia bien. Te manda saludos. ¿Tal vez pueda llamarme?» «Bueno, aún es pequeña. No le gusta hablar por teléfono». Entendí. Eran excusas. Mi hijo no quería venir y no permitía que su hija hablara con su abuelo. Al mes de estar en la residencia, me trajeron una carta. El sobre estaba escrito con letra infantil. Para el abuelo Osvaldo, de Valentina. La abrí con emoción. «Hola, abuelo, ¿cómo estás? Papá me dijo que te mudaste a una casa para personas mayores, porque en casa te sentías solo. Y a mí me dijo que allí tienes muchos amigos nuevos y que te diviertes.
Es verdad, yo te extraño muchísimo. ¿Te acuerdas cuando fuimos al zoológico en mi cumpleaños? ¿Y también cuando me enseñabas a resolver problemas de matemáticas? Ahora me ayuda mamá, pero no explica tan bien como tú. En la escuela todo me va bien. Pasé al quinto curso. Tenemos una nueva maestra, la señora Catalina. Es muy estricta, pero justa. Me gusta. Abuelo, ¿puedo ir a visitarte? ¿O tú vendrás a vernos? Te extraño muchísimo. Mamá dice que no puedes emocionarte mucho todavía, por eso no podemos llamarte seguido. Pero yo pienso en ti todos los días. Ven pronto a casa, o iremos nosotros a verte. Tu nieta que te quiere, Valentina. Pede, mamá y papá no saben que te escribo. La dirección me la dio doña Esperanza de nuestro edificio. Leía la carta y lloraba. Entonces significaba que Emiliano y Rosario le ocultaban a la niña la verdad sobre dónde estaba yo y por qué no me visitaban. Engañaban a su hija para no arruinar su reputación ante sus ojos. De inmediato me senté a escribir la respuesta. Pensé mucho en qué ponerle. Decirle la verdad, pero entonces destruiría su confianza en los padres. Apoyar la mentira, pero eso sería traicionarme a mí mismo y a mi nieta. Al final escribí con cautela. Querida Valentina, gracias por tu carta. El abuelo ahora vive en otro lugar, pero se siente bien. Te extraña mucho y te quiere más que a nadie en el mundo. Sé buena, obedece a papá y mamá, estudia bien. El abuelo siempre te querrá, esté donde esté. Un fuerte beso. Tu abuelo Osvaldo. La envié ese mismo día, y a la semana recibí respuesta, pero esta vez de Rosario. Osvaldo, le ruego que no vuelva a escribirle a Valentina. Le explicamos la situación como consideramos necesario. La niña no tiene por qué conocer todos los detalles de las relaciones de los adultos. Si continúa con la correspondencia, nos veremos obligados a tomar medidas. Atentamente, Rosario. Eso fue la gota que colmó el vaso. Entendí que mi hijo no solo me había abandonado, sino que también me había privado de la comunicación con mi nieta. Ahora sí estaba completamente solo. Pasó otro mes y medio. Me acostumbré del todo a la vida en la residencia. Hice amistades, incluso participé en actividades artísticas. Recité poemas en un concierto para los escolares de la zona. Pero por dentro ardía la ofensa, contra mi hijo que me había traicionado, contra mi nuera que apoyó esa mentira, contra la injusticia de toda la situación. Trabajé toda mi vida, crié a mi hijo, lo ayudé a salir adelante, y al final fui arrojado como una cosa inútil. Y entonces trajeron a un nuevo residente, Benjamín Castillo, 70 años, exdirector de una escuela primaria. No tuvo hijos. Su esposa murió hace 2 años. Vivía solo en un piso de 2 habitaciones, pero empezó a olvidar cosas. Dejaba el gas encendido. Se perdía en la calle. Los vecinos lo denunciaron a los servicios sociales. ¿Sabe, Osvaldo? Me contaba mientras paseábamos por el parque. Yo tengo un pisito y algo de dinero en la libreta de ahorros. Y nada más. Ni hijos, ni nietos, ni parientes. Estoy pensando en dejarlo todo en herencia a la escuela donde trabajé 30 años. Que hagan algo bueno para los niños. Reparaciones en las aulas, pupitres nuevos, que compren ordenadores. ¿Y con qué vivirá usted mismo? ¿Y qué necesito? Aquí me dan de comer, tengo techo sobre mi cabeza. Y el dinero, mejor que sirva para algo, que no quede solo guardado en la cuenta. Aquellas palabras me hicieron reflexionar. ¿Y si yo hiciera lo mismo? Solo que no dejarlo a una escuela, sino a alguien más. A alguien que realmente necesite ayuda, y no que me traicione por interés. La idea maduró varios días. Recordé cómo Emiliano hablaba del piso. Se puede alquilar o vender. Eso significaba que ya lo había calculado todo, ya sabía qué hacer con él. Se adueñaba de una propiedad ajena como si fuera suya. ¿Y si le mostraba quién era de verdad el dueño de esa propiedad? Al día siguiente pedí permiso a la administración para usar el teléfono y llamé a mi viejo amigo Fernando Escobar. Habíamos trabajado juntos en el instituto. Fernando era jefe de un departamento vecino. Ahora también estaba jubilado, pero participaba activamente en el Consejo de Veteranos. Fernando, soy Osvaldo Castro. Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo va la jubilación? Hacía tiempo que no sabía nada de ti. Pues ahora vivo en una residencia. Mi hijo me llevó aquí. ¿En una residencia? ¿Y por qué? Le conté toda la historia con sinceridad.
Fernando escuchaba con creciente indignación. «¿Pero cómo es posible, Osvaldo? Emiliano siempre me pareció un buen muchacho». «Pues te lo pareció, o quizá yo lo eduqué mal». «No digas eso. Has sido un gran padre». «Un gran padre no habría criado a un hijo así». «Oye, ¿y qué piensas hacer ahora?» «Por eso te llamo. Quiero darle una lección, mostrarle lo que significa disponer de lo ajeno». «¿Y cómo?» «El piso es mío. Los documentos los tengo yo. Quiero venderlo y donar el dinero a la beneficencia. Que aprenda lo que es contar con lo que no le pertenece». Fernando guardó silencio. «¿Sabes, Osvaldo? Tengo una conocida periodista, Elena Mendoza. Trabaja en el periódico local Nuestra Capital. Creo que tu historia interesaría a muchos». «No sé, Fernando, no quiero poner mis problemas familiares en exhibición pública». «No estarías exponiendo problemas familiares. Estarías sacando a la luz un tema social importante. ¿Sabes cuántos ancianos como tú hay en nuestra ciudad? Criaron a sus hijos, les dejaron los pisos y ellos los meten en residencias y se olvidan de ellos. ¿Y tú crees que un artículo puede ayudar? ¿Y si ayuda a que alguien más no cometa tu mismo error? ¿O a que algunos hijos recapaciten?» Lo pensé. La idea de la publicidad no me atraía, pero tampoco quería resignarme a la injusticia. «Está bien, dame el teléfono de esa periodista». Al día siguiente vino a verme a la residencia la periodista Elena Mendoza, una mujer de unos 45 años, con inteligentes ojos grises y una sonrisa amable y confiable. Se especializaba en temas sociales. Escribía sobre los problemas de jubilados, discapacitados y familias numerosas. «Fernando me contó su historia», dijo, acomodándose en un sillón del vestíbulo de la residencia. «Pero me gustaría escuchar todo en detalle de usted mismo. ¿Y para qué sirve esto? ¿A quién le interesan los problemas de un viejo? Usted no es un solo viejo, son miles, y su historia puede ayudar a otras personas, a mayores y a sus hijos, a comprender a qué conducen esas decisiones». Le conté todo desde el principio, cómo trabajé toda mi vida, cómo crié a mi hijo, lo ayudé con los estudios, con su primer empleo, con la compra de su piso, cómo, después de la muerte de mi esposa y de jubilarme, caí en depresión, cómo mi hijo se aprovechó de mi debilidad para quedarse con el apartamento. «¿Y qué piensa hacer ahora?», preguntó la periodista, apagando la grabadora. «He tomado una decisión. Mi piso vale unos $85,000 a precios actuales. Quiero venderlo y donar todo el dinero a un orfanato. Que los niños huérfanos reciban lo que mi hijo no supo valorar, cuidado y amor». «Pero el piso es legalmente suyo, ¿verdad? ¿Su hijo no puede impedirlo?» «Los documentos están conmigo. Él solo se llevó las llaves. Y yo tengo pleno derecho a disponer de mi propiedad como considere necesario. ¿Y si lo impugna en un tribunal? Que lo intente. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Tengo certificados de los médicos de esta residencia. Y habrá testigos de que mi decisión es consciente». «¿Y no le da pena desprenderse de tanto dinero?», me quedé pensando. «¿Sabe? Toda mi vida ahorré», pensé. «Le dejaré a mi hijo una buena herencia». Y resultó que para él yo mismo soy una carga de la que hay que librarse. Entonces, ¿para qué quiere mi herencia? Los siguientes días estuve investigando sobre los orfanatos de la ciudad. Había 3, pero las condiciones eran muy distintas. El orfanato Sol Radiante estaba sobrepoblado y sufría serias dificultades financieras. En el orfanato Arcoíris recién había cambiado la dirección y aún no estaba claro cómo manejarían el dinero. En cambio, el hogar Pequeñas Estrellas tenía buena reputación. Lo dirigía Patricia Álvarez, una mujer de unos 50 años que había dedicado toda su vida al trabajo con huérfanos. Bajo su mando, no hubo jamás escándalos relacionados con mal uso de fondos. Le pedí a Fernando que se pusiera en contacto con la directora y concertara una cita. Patricia llegó ese mismo día a la residencia. Una mujer pequeña, enérgica, con ojos bondadosos y un rostro cansado. «Osvaldo, Fernando me habló de su intención. Sinceramente, no lo puedo creer. Sumas así. ¿Y cuántos niños tienen ustedes?» 120, desde 3 hasta 17 años. ¿Y qué es lo que más necesitan? Necesitan de todo. Reparaciones en los dormitorios, muebles nuevos, ordenadores para la sala de estudio, material deportivo.
instrumentos musicales, pero lo más importante es que necesitan seguridad en el futuro. Saber que alguien se preocupa por ellos. Y si les entrego el dinero de la venta de mi piso, ¿qué harán primero? Construiremos un centro moderno deportivo y recreativo. Nuestro gimnasio viejo está en estado ruinoso y salón de actos no tenemos. Los niños no pueden hacer educación física en condiciones. No tienen un lugar para celebrar fiestas ni conciertos. ¿Y qué garantías tengo de que el dinero se destinará exactamente a eso? Le daré garantías por escrito. Y más aún, usted puede convertirse en nuestro patrono, supervisar el uso de los fondos. Asentí. La decisión había madurado por completo. Una semana después llegó a la residencia una notaria, Carmen Ramírez, una mujer cercana a la jubilación, de rostro serio. Firmé el contrato de donación, según el cual mi piso pasaba a ser propiedad del orfanato Pequeñas Estrellas. Osvaldo, ¿está absolutamente seguro de su decisión?, me preguntó por última vez la notaria. Es un paso muy serio. Usted tiene un hijo, una nieta. Tengo un hijo que me echó de mi propia casa, respondí con calma, y que le mintió a mi nieta sobre mi paradero. No le debo nada. Pero aún así, es una suma importante. Esa suma irá a quienes realmente la necesitan, no a quien considera a sus padres una carga. ¿Y si su hijo impugna la donación? Tengo certificados médicos que prueban que estoy en pleno uso de mis facultades. Tengo testigos que intente demostrar lo contrario. Los documentos fueron redactados, firmados y entregados a la directora del orfanato. Patricia estaba conmovida hasta las lágrimas. Osvaldo, no sé cómo agradecerle. Nuestros niños han recibido no solo dinero, han recibido la fe en que en este mundo existen personas buenas. Ellos lo merecen más que mi hijo desagradecido. El artículo de Elena salió en el periódico Nuestra Capital una semana después, en la portada. El titular decía: un jubilado dona un piso valorado en $85,000 a un orfanato. Al lado publicaron una gran fotografía. Yo en el orfanato rodeado de los niños. El artículo relataba mi historia con detalle. Osvaldo Castro, 66 años, veterano del trabajo con 47 años de trayectoria en el Instituto de Desarrollo Tecnológico, tomó una decisión inesperada. Después de que su hijo lo internara en una residencia privada, quitándole las llaves de su apartamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad, el jubilado decidió disponer de su propiedad según su propio criterio. Ayer Osvaldo firmó un contrato de donación, según el cual su piso, valorado en unos $85,000, pasa a ser propiedad del orfanato Pequeñas Estrellas. Con estos fondos se construirá un moderno centro deportivo y recreativo para los 120 niños del hogar. Dediqué toda mi vida a mi hijo, cuenta Osvaldo. Trabajaba en doble turno para comprarle un ordenador y una bicicleta. Vendí la casa de campo para pagar profesores particulares que lo prepararan para entrar en la universidad. Le di dinero para la entrada de su propio piso. Y cuando yo mismo quedé en una situación difícil tras la muerte de mi esposa y la jubilación, él prefirió deshacerse de mí, llamándome viejo y enviándome a una residencia. Ahora quiero ayudar a los niños que nunca han traicionado a nadie y que saben valorar la bondad humana. Según palabras de la directora del orfanato, Patricia Álvarez, gracias a la generosidad de Osvaldo, será posible mejorar radicalmente las condiciones de vida de los huérfanos. Esto no es solo ayuda material, dice ella. Es una lección de humanidad y decencia para toda nuestra sociedad. Nuestros niños recibieron la prueba de que en el mundo existe justicia. El hijo del donante, Emiliano Castro, empleado de la empresa Constructora Universal, no respondió a nuestras llamadas. El artículo causó el efecto de una bomba. En la ciudad no se hablaba de otra cosa que de mi acto y del comportamiento de mi hijo. Durante las primeras 24 horas después de la publicación, a la redacción llegaron más de 100 llamadas de lectores. Las emisoras de radio debatían el tema en directo. En los foros locales de Internet se desarrollaron acaloradas discusiones. «Bien hecho, abuelo», escribían unos. «Le mostró al hijo lo que es bueno». «Yo misma trabajo en una residencia de ancianos», contó una mujer que llamó a la radio. «Cada día veo a estos ancianos abandonados. Los hijos los dejan con nosotros y se olvidan. Y luego solo vuelven para preguntar por la herencia. Yo estoy en la misma situación», decía un hombre mayor.
Mi hijo lleva 2 años echándole el ojo a mi piso. Siempre insinúa que estaría mejor en una residencia. Ahora ya sé qué contestarle. Pero también se oyeron voces indignadas. «Eso es pura venganza», gritaba al aire una mujer de mediana edad. ¿Qué padre normal se vengaría de su propio hijo? ¿Y si en realidad el hijo solo pensaba en su seguridad? ¿Y dónde queda la justicia hacia la nieta?, le secundaban otros. La niña no tiene culpa de nada, y el abuelo la dejó sin herencia. Al asilo empezaron a llamar periodistas de otros medios. Pedían entrevistas. Llegaban corresponsales de la televisión local. De pronto me convertí en una celebridad de la ciudad. «¿Saben? No me arrepiento de mi decisión», decía yo en una entrevista para un canal local. «Un piso no es más que ladrillos y cemento, pero la dignidad humana, el respeto hacia los padres, eso sí es mucho más importante. Si mi acto hace que al menos un hijo o una hija cambien su actitud hacia sus padres, entonces hice lo correcto». Al cuarto día después de la publicación del artículo, irrumpió en la residencia un furioso Emiliano. Agitaba el periódico y gritaba en medio del vestíbulo, sin importar la gente reunida. Residentes, personal, enfermeras. «¿Dónde está? ¿Dónde está ese viejo loco?». Yo estaba jugando al ajedrez con Augusto en un rincón del hall. Al oír la voz conocida, levanté la cabeza con calma. «Hola, Emiliano». «¡Hola!». Emiliano corrió hacia mí agitándome el periódico delante de la cara. «¿Tú entiendes lo que has hecho? Has entregado mi piso, mi herencia». «¿Tuya?», pregunté imperturbable. «¿Desde cuándo?». «Soy tu hijo, es mi herencia legítima». La herencia se recibe después de la muerte del testador. Y yo, como ves, todavía estoy vivo. Y decidiré yo mismo qué hacer con mi propiedad. A nuestro alrededor se formó un corro. Los residentes, las enfermeras, los auxiliares, todos observaban con interés aquel drama familiar del que ya hablaba toda la ciudad. «Me has avergonzado delante de todo el país», gritaba Emiliano. «En el trabajo los colegas me miran raro, los clientes comentan, los vecinos murmuran a mis espaldas, mi esposa está histérica, Valentina llora todos los días». «¿Y pensaste en eso cuando me llamaste viejo?». «Pero si viejo es lo que eres, tienes 66 años. La edad no da derecho a la insolencia». «¿Cómo te atreves? Soy tu hijo. Fuiste mi hijo. Ahora eres el que echó a su padre de casa por un piso. Impugnaré esa donación en el tribunal», amenazaba Emiliano. «Probaré que tienes demencia senil, que alguien te manipuló. Inténtalo. Tengo certificados médicos que confirman que estoy en pleno uso de mis facultades. Y tengo testigos de que la decisión la tomé yo mismo». «¿Qué testigos?». «Todos los que están aquí», dije, señalando a los presentes. «La notaria que firmó el contrato, la periodista que me entrevistó, la directora del orfanato. Todos confirmarán que estaba en mi sano juicio. No tenías derecho, ese piso era el futuro de Valentina, su educación, su vida». «¿Y mi futuro? ¿No te importó cuando me echaste de mi propia casa?». «Me preocupaba tu seguridad». «Mentira, te preocupaba el piso. Calculabas que el viejo moriría y te quedarías con una propiedad en el centro». «No te atrevas a hablar así, y tú no te atrevas a darme órdenes. Trabajé toda mi vida por ti, y tú me traicionaste». Emiliano daba vueltas por el vestíbulo como una fiera enjaulada. Entendía que había perdido, pero no podía aceptarlo. «¿Sabes qué? Que te den. Querías quedarte solo, pues quédate. Pero no volverás a verme. Y a Valentina tampoco la verás. Para ti estamos muertos. Valentina no tiene la culpa. La vileza es tuya, no suya. Basta. He terminado contigo. Muérete aquí en tu asilo». Y Emiliano salió corriendo de la residencia, dando un portazo. En el vestíbulo quedó un silencio pesado. Yo estaba de pie en medio de la multitud, y todos me miraban con compasión. «No se preocupe, Osvaldo», se acercó a mí la enfermera Gabriela. «Su hijo se enfriará y volverá». Pero yo sabía que no volvería. Su orgullo y su rabia no lo permitirían. Esa misma tarde, la televisión local mostró un reportaje sobre el escándalo en la residencia. Alguien del personal había grabado todo con su móvil, y el video salió en las noticias. Toda la ciudad vio cómo el hijo gritaba a su padre, lo amenazaba y lo llamaba viejo. La opinión pública se volvió definitivamente contra Emiliano.
Si antes algunos ciudadanos lo justificaban, considerando mi acto demasiado cruel, ahora todos comprendieron. El hijo realmente no respetaba a su padre. Al día siguiente me trajeron una carta de mi nuera. Osvaldo, lo que ha hecho es vileza y venganza. Emiliano ha trabajado toda su vida sin descanso para mantener a la familia, para sostenerlo también a usted, y usted entrega su herencia a niños ajenos. Ahora Valentina llora constantemente. En la escuela los niños la molestan, le muestran recortes de periódico. Ella lo entendió todo y sufre mucho. Le prohibimos cualquier intento de comunicarse con nuestra hija. Deje a nuestra familia en paz, Rosario. Y abajo una postdata con letra infantil. Abuelo, ¿por qué ya no nos quieres? Valentina, esas líneas dolieron más que todas las acusaciones de Emiliano. Mi nieta no entendía nada de lo que estaba pasando y la estaban poniendo en contra de su abuelo. Ese mismo día me llamó Fernando. Osvaldo, ¿viste las noticias en la tele? Las vi. Emiliano dio una entrevista a los periodistas. Dice que padeces demencia senil y que no eres responsable de tus actos. Exige una evaluación médica. Que la exija, estoy preparado para cualquier revisión. Pero en el alma sentí inquietud. Emiliano no se rendía. Buscaba la forma de recuperar el piso. Una semana después llegó a la residencia una comisión médica. Un psiquiatra, un neurólogo, un terapeuta. Emiliano había conseguido por vía judicial una evaluación forzosa de mi capacidad legal. Los médicos hicieron un examen detallado, revisaron la memoria, los reflejos, el razonamiento lógico, hicieron preguntas sobre distintos temas. Yo respondía con calma y claridad, demostrando buena memoria y lucidez mental. Dígame, ¿usted comprendía las consecuencias de su decisión cuando firmó la donación del piso? Preguntó el psiquiatra. Por supuesto que comprendía. Privé a mi hijo de la herencia y entregué mi propiedad a quienes la necesitan más. ¿Y no le parece que es un castigo demasiado severo? No me lo parece. Cruel fue echar a un padre de su casa, llamarlo viejo y olvidarse de su existencia. Yo actué con justicia. ¿No se arrepiente de su decisión? En absoluto. Por primera vez en mucho tiempo siento que hice lo correcto. ¿Y qué piensa de haber privado de la herencia a su nieta? La nieta no tiene nada que ver. Este es un conflicto entre mí y su padre. Cuando ella crezca, le explicaré toda la situación. La conclusión de la comisión fue categórica. Osvaldo Castro se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales. Su decisión de donar la propiedad fue tomada de manera consciente, con motivos claros, y no puede ser impugnada por razones de salud mental. Emiliano recibió el informe y cayó en una furia aún mayor. Ahora la única forma de recuperar el piso era demostrar que yo había sido presionado o engañado. Comenzó un largo litigio judicial. Emiliano y su abogado intentaban encontrar cualquier excusa para anular la donación. Alegaban que los periodistas me habían manipulado, que en la residencia me habían presionado, que la decisión había sido fruto de emociones pasajeras. Pero todos los testigos, la notaria, la periodista Elena, la directora del orfanato, los propios residentes de la residencia, confirmaban unánimemente que yo había tomado la decisión de manera independiente, tras meditarla mucho, y que nadie me obligó. Su señoría, decía el abogado de Emiliano. Mi defendido no niega que trató a su padre de forma no del todo correcta, pero una decisión tan radical es una reacción desmedida. Un anciano en estado de estrés no podía evaluar adecuadamente las consecuencias. Objeción, se levantaba el abogado del orfanato. Todas las pericias confirman la plena capacidad del donante. Él entendía perfectamente lo que hacía y tenía fundamentos sólidos para su decisión. El proceso duró 3 meses. Yo asistía regularmente a las audiencias. Respondía con calma a las preguntas del juez. Ratificaba mi postura. Tomé esta decisión de manera consciente, declaraba. Mi hijo demostró que me considera una carga. Me privó de mi casa, de la comunicación con mi nieta, de la dignidad humana. Ahora yo le mostré lo que significa perder aquello en lo que contaba. Finalmente, el tribunal desestimó la demanda de Emiliano. La donación fue reconocida como legal y justificada. Pasaron 6 meses después de la sentencia. Me había acostumbrado por completo a la vida en la residencia.
Me convertí en un líder informal entre los residentes, organizaba actividades culturales, ayudaba a los recién llegados a adaptarse. El orfanato ya había comenzado la construcción del centro deportivo con el dinero de la venta de mi piso. Yo me convertí en patrono honorario, visitaba regularmente a los niños, los ayudaba con los estudios. Y de repente, un sábado, Valentina llegó a la residencia, sola sin sus padres. La niña de 10 años había cruzado toda la ciudad en transporte público de alguna manera. ¡Abuelo!, corrió a mis brazos. ¡Valentina! ¿Cómo llegaste aquí? ¿Dónde están tus padres? No saben, le dije a mi amiga Isabel que iba a su casa. Y en realidad vine a verte. Ella lloraba, apretándose contra mí. Abuelo, ¿por qué mamá y papá dicen que eres malo? ¿Por qué papá grita que nos traicionaste? No entiendo nada. La abracé con cuidado y la senté a mi lado. Valentina, a veces entre los adultos ocurren peleas muy serias, pero tú no tienes nada que ver con eso. ¿Y de verdad regalaste nuestro piso a los niños? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo explicarle a una niña de 10 años relaciones de adultos tan complicadas? Mira, cariño, ese piso era mío, y tu papá decidió que podía manejar mi vida y mis cosas sin preguntarme. Eso no está bien. ¿Y ahora dónde vas a vivir? Aquí vivo, y estoy bien aquí. ¿Y yo puedo venir a verte? Claro que puedes. Eres mi nieta favorita. ¿Y papá me dejará? No lo sé, pero tú siempre puedes venir cuando quieras. Estuvimos juntos 2 horas. Valentina me contaba de la escuela, de sus amigos, de los estudios. Yo escuchaba y comprendía. Por esto valía la pena vivir, por esta pequeña niña que me quería a pesar de todo. 1 hora después irrumpieron en la residencia los asustados Emiliano y Rosario. Habían estado buscando a su hija por toda la ciudad. Llamaron a todos los amigos y conocidos, hasta que finalmente se les ocurrió revisar la residencia. «Valentina, ¿qué haces aquí?», gritaba Rosario. «Te hemos buscado por toda la ciudad. Vine a ver al abuelo. Ahora mismo nos vamos a casa. No quiero quedarme con el abuelo». «Valentina, no seas caprichosa». Emiliano estaba de pie en silencio junto a mí y me miraba. En esos meses había cambiado mucho. Había adelgazado, parecía más viejo. En sus ojos había una especie de extravío. Se notaba que los juicios, la condena pública y los conflictos familiares le habían pasado factura. «Papá», dijo en voz baja, «¿podemos hablar?» «A solas». «Podemos». Salimos al parque dejando a Valentina con Rosario en el vestíbulo. «Papá, terminemos esta guerra», pronunció Emiliano con cansancio. «Yo no la empecé. Que la empezaras o no, ya no importa. Valentina está sufriendo. No entiende nada de nuestras peleas de adultos. Llora todo el tiempo. Le va mal en la escuela». «¿Y de quién es la culpa?» «Mía. Es culpa mía». Emiliano suspiró pesadamente. «Papá, lo reconozco. Me comporté contigo de manera incorrecta. Fui cruel, egoísta. Pero tú también». «¿Yo qué?» «Tú me estás vengando. Me castigas a través de Valentina». Me quedé pensativo. Durante esos meses la ira se había calmado un poco y podía valorar la situación con más claridad. «¿Sabes, Emiliano? En parte tienes razón. Sí me estaba vengando, y eso no está del todo bien. Entonces, quizá intentemos arreglarlo». «¿Cómo? El piso no lo voy a devolver. El dinero ya está gastado en la construcción. No se trata del piso, se trata de la familia. Valentina debe tener a su abuelo y yo a mi padre». «¿En qué condiciones?» «En las que digas». Guardé un largo silencio, reflexionando sobre la propuesta de mi hijo. «Está bien, pero tengo condiciones». «Dime». «La primera, delante de Valentina reconocerás con sinceridad que actuaste mal conmigo. Le explicarás que el abuelo no es malo, que solo se sintió herido por su padre». «De acuerdo». «La segunda, tengo derecho a ver a mi nieta cuando quiera, sin restricciones ni prohibiciones». «De acuerdo». «La tercera, en nuestra familia nadie vuelve a llamarme viejo. Soy Osvaldo, abuelo, papá, pero no viejo». «De acuerdo». «Y la cuarta, me quedo a vivir en la residencia. Aquí estoy bien, tengo amigos, responsabilidades. No quiero mudarme a ningún otro sitio». Emiliano asintió. «Y en cuanto al dinero, si necesitas algo». «No necesitaré nada. Me basta con la pensión
No me hace falta más. Entonces vamos con Valentina, le explicaré todo como es. Regresamos al vestíbulo, donde Valentina estaba sentada junto a su madre, pero con un rostro triste. Valentina, ven aquí, la llamó Emiliano. La niña se acercó. Quiero explicarte algo. Me porté mal con el abuelo. Lo ofendí, por eso se enojó con nosotros. ¿Cómo lo ofendiste? Lo obligué a mudarse aquí, aunque él no quería. Le hablé de forma grosera. Me comporté como un mal hijo. ¿Y ahora ya se reconciliaron? Sí, nos reconciliamos. ¿Y yo podré venir a ver al abuelo? Claro que podrás. Todos los fines de semana, si quieres. Valentina abrazó primero a su papá, luego a mí. Qué bien que ya no discuten más. ¿Y el piso? ¿El abuelo lo va a devolver? No, cariño. El abuelo lo regaló a los niños huérfanos. Y eso está bien. ¿Por qué está bien? Porque esos niños no tienen padres, y nosotros tenemos una familia. Tenemos dónde vivir. Valentina asintió, aunque no entendía del todo las explicaciones de los adultos. Rosario se acercó a mí. Perdóneme por aquella carta. Estaba equivocada. No pasa nada, Rosario. Todos cometemos errores. ¿Y puedo venir también a visitarlo? Con Valentina. Claro que sí, bienvenida. Desde ese día mi vida cambió. Valentina venía a verme todos los fines de semana, a veces con sus padres, a veces sola. Le permitieron viajar sola en autobús para visitar a su abuelo. Rápidamente se hizo amiga de todos los residentes de la residencia. Clarisa le enseñaba francés, Augusto le contaba historias del ejército, Ricardo la ayudaba con los problemas de matemáticas. Abuelo, ahora tengo tantas abuelas y abuelos, se alegraba la niña. Emiliano también empezó a venir con regularidad. Me traía alimentos, medicinas, libros interesantes. Paseábamos largo rato por el parque, comentábamos las noticias, recordábamos el pasado. Papá, ¿no te arrepientes de lo que hiciste? Me preguntó una vez. ¿Del piso? No, no me arrepiento. Los niños del orfanato recibieron un buen centro deportivo. ¿Y de toda esta historia en general? Me quedé pensativo. ¿Sabes? Creo que los dos necesitábamos esta lección. Tú para entender que los padres no son cosas de las que uno pueda disponer, y yo para no encerrarme en mis rencores. ¿Y si no hubiera venido aquel día a verte? ¿Si hubiéramos seguido siendo enemigos? Entonces habríamos perdido los dos. Tú a un padre y yo a un hijo y a una nieta. Pasó un año desde la publicación de aquel artículo escandaloso. El orfanato Pequeñas Estrellas inauguró solemnemente un nuevo centro deportivo y recreativo, construido con el dinero de la venta de mi piso. A la inauguración asistió toda la familia. El centro resultó magnífico. Un gimnasio amplio con equipos modernos, un salón de actos para conciertos y celebraciones, varias aulas para talleres y actividades, una biblioteca con sala de lectura. Todo esto nos lo construyó el tío Osvaldo, contaba con orgullo una de las niñas del orfanato a los periodistas. Es nuestro mejor amigo. Me convertí en patrono honorario del orfanato. Iba con regularidad a ver a los niños, los ayudaba con los estudios, les hablaba de mi profesión de ingeniero. Muchos se interesaron por la técnica gracias a mis relatos. Tío Osvaldo, me preguntó una vez un adolescente de unos 15 años, ¿y por qué nos ayuda? Nosotros no somos nadie para usted. ¿Nadie? Me sorprendí. Ustedes son mis hijos, los 120, y estoy orgulloso de cada uno de ustedes. En la fiesta de inauguración estuvo presente la periodista Elena, la que un año atrás escribió aquel famoso artículo. Ahora preparaba un nuevo reportaje sobre cómo se había desarrollado mi destino. Osvaldo Castro no se arrepiente de su decisión, escribía ella. Durante el último año, las relaciones en la familia se han restablecido por completo. Su nieta Valentina pasa todos los fines de semana con su abuelo, su hijo Emiliano visita regularmente a su padre, y el centro construido con el dinero donado se ha convertido en un verdadero regalo, no solo para los niños del orfanato, sino también para los de las escuelas cercanas. Hoy estoy sentado en mi sillón favorito en el vestíbulo de la residencia y leo el periódico del día. Afuera brilla el sol de primavera, en el parque brotan las hojas de las palmeras. A mi lado, en la mesa vecina, Augusto y Ricardo juegan al dominó. En la esquina, Clarisa lee un libro. Sobre la mesa está el nuevo artículo sobre el centro del orfanato.
que ya lleva un año funcionando. En este tiempo lo han visitado miles de niños. Muchos encontraron aquí su vocación, se inscribieron en actividades deportivas y en talleres artísticos. ¡Abuelo!, entró corriendo al vestíbulo Valentina, agitada. ¡Ya llegué! Valentina, ¿y tus padres? Papá está estacionando el coche y mamá compra flores. Dijo que se las va a regalar a Clarisa por su cumpleaños. La niña había crecido en este año, ya cursaba sexto grado. Se había vuelto más seria, pero seguía viniendo cada fin de semana y consideraba la residencia como su segunda casa. ¿Sabes, abuelo?, se sentó a mi lado. Hoy en la escuela la maestra habló de tu orfanato. Dijo lo bueno que eres y cómo ayudaste a los huérfanos. ¿Y qué contestaste tú? Pues dije, ese es mi abuelo. Y todas las niñas me envidiaron. ¿Te envidiaron? ¡Claro! Sus abuelos son normales. Y el mío es famoso. Sale en los periódicos. La abracé. ¿Y sabes lo que te digo? Yo también estoy orgulloso de tener una nieta como tú. Al vestíbulo entraron Emiliano y Rosario, con bolsas de compras y flores para la cumpleañera. Hola, papá. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes? También bien. El trabajo marcha, Valentina estudia. La vida se está ordenando. Y era verdad. Durante ese año Emiliano había reflexionado mucho sobre la vida, la familia, lo que realmente importa. Trabajaba con más calma, pasaba más tiempo en casa, comprendió que el bienestar material no vale lo que unas relaciones familiares destruidas. «Abuelo», preguntó Valentina, acomodándose en mis rodillas, ¿y si papá no hubiera venido aquel día a verte? ¿Nunca se habrían reconciliado? No lo sé, cariño. Quizá no nos hubiéramos reconciliado. ¡Qué bueno que vino! Sí, qué bueno. Miraba a mi hijo, a mi nuera, a mi nieta, y pensaba en lo complicada e impredecible que es la vida. Hace un año me sentía un viejo inútil, arrojado por mi propio hijo. Y hoy tengo una gran familia. No solo la de sangre, sino también la que encontré aquí, en la residencia. Y además 120 niños del orfanato que me consideran su abuelo. Del piso valorado en $85,000 no me arrepentía, porque a cambio recibí algo mucho más valioso: respeto, amor y la sensación de que mi vida no fue en vano.